Hola, ¿cómo están? Amigos de El Olivo Somos Familia. Bienvenidos a una nueva transmisión que en esta ocasión estaremos viendo algo hermoso, sencillo, pero a la vez poderoso. Estaremos continuando con la serie La lucha del creyente, la lucha del cristiano. Y en ocasiones anteriores hemos estado viendo acerca de la guerra que se libra en términos espirituales. También hemos visto la armadura que el Señor nos ha dejado ahí en Efesios capítulo 6. Sin embargo, el último versículo de este estudio anterior habla acerca de orando en todo tiempo, con toda súplica. Y precisamente es el tema que en esta ocasión tocaremos, la oración. La oración es hermosa, es maravillosa y seguramente tú que me estás escuchando la has hecho más de una vez, pero quiero en esta ocasión darte algunos parámetros para facilitar el hecho de que tú cultives la relación con nuestro Señor Jesús, que tú cultives la relación a través del Espíritu Santo con el Padre y que tú puedas verdaderamente hacer de la oración algo normal, porque creemos, estamos convencidos que lo normal es tener una comunicación con Dios. Nuestro mismo Señor Jesús nos dijo, llamen y se les va a abrir, pidan y se les va a dar, busquen y van a encontrar. Así que partiendo de esta relación que tenemos con Él, nosotros entendemos que esta comunicación de dos vías, esta comunicación de ida y vuelta, debería de ser una constante en la vida del creyente. Sin embargo, muchas veces esto no es así. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué el cristiano muchas veces no ora o su oración no es tan eficaz? ¿Cómo podemos tener una vida que verdaderamente sea satisfactoria en el ámbito de la oración? ¿Cómo podemos cultivar esta relación con nuestro Señor Jesús de manera plena, de manera clara? ¿Qué podemos hacer para orar? Les voy a invitar a que me acompañen a este estudio en el cual veremos algunos puntos sencillos, pero que sin duda te van a confirmar o te van a ayudar si es que tú has disminuido tu tiempo de oración o ha disminuido tu calidad en el tiempo de la oración. Acompáñame, amigo, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, el versículo 1 dice así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. El pasaje bíblico continúa mostrando la oración modelo, lo que conocemos como el Padre Nuestro, pero me llama mucho la atención estas palabras que fueron escritas aquí en la Biblia. El evangelista consideró, por inspiración del Espíritu Santo, importante dejar escritas estas palabras y es un momento en el cual uno de sus discípulos, no sabemos quién es, pero uno de ellos, hablando en nombre de todos nosotros, le hizo una petición muy válida, muy buena, excelente, una de las mejores peticiones. Le dijo, enséñanos a orar. A orar. Eh, este discípulo esperó a que terminara Jesús. Parece como que al verlo orar no quería interrumpirlo. Él quería estar atento, seguramente estuvo viendo, seguramente no era la primera vez. ¿Y por qué digo que no era la primera vez? Si tú vas páginas atrás en el Evangelio de Lucas, te vas a dar cuenta de una serie de acontecimientos, como siempre, alrededor de Jesús, como siempre, una serie de acontecimientos extraordinarios, maravillosos, sorprendentes, dignos, dignos del Hijo de Dios. Y resulta de que, al parecer, este discípulo que le hace esta petición a Jesús es un discípulo muy observador. Se dio cuenta, se dio cuenta que alrededor de todas las cosas que pasaban, siempre había intervalos de oración que Jesús realizaba. Por ejemplo, hacía alguna sanidad y antes de eso había orado y después de las sanidades iba, oraba y después había quizá liberaciones extraordinarias y después el Señor Jesús se iba aparte a orar y este discípulo lo observaba y después de ese tiempo de oración llegaba y hacía unas predicaciones que verdaderamente nutrían a las personas.
y después había confrontaciones con sus detractores, mostrando una sabiduría excepcional. En fin, también daba enseñanzas, pero siempre había esos continuos intervalos de oración. ¿Qué fue lo que este discípulo entendió con todo esto? Pues bien, es claro que lo que él entendió es que él dijo, ya sé cuál es la fuente de su singularidad, ya sé cuál es la causa de por qué Jesús vive continuamente en lo sobrenatural. Eh, y él detectó que precisamente era el orar. Así que llegó con Jesús en esa ocasión y él esperó a que terminara, tratando de aprender un poco más, tratando de observar al maestro, tratando de ver y saber algo acerca de su forma de orar. Y cuando termina le dice, enséñanos a orar. Porque Juan también le enseñó a sus discípulos a orar y somos discípulos tuyos, Jesús, enséñanos a orar. Yo creo que atinadamente este discípulo habló en nombre de todos nosotros, todos los que estaban allí, pero también todos los que creerían en Jesús, años, siglos después, como tú y como yo. Y hizo una de las mejores preguntas, una de las mejores peticiones. En los evangelios es difícil encontrar a que le pidan a Jesús que los enseñe a predicar. No hay algo que diga por ahí, Señor Jesús, enséñanos a hacer milagros. Tampoco hay alguna petición específica como danos un curso de liberación o quizá tengamos un seminario para que podamos entender los secretos de una oración que sana o algo por el estilo. No, simple y sencillamente le dijo, enséñanos a orar. Qué petición tan atinada hizo este discípulo. Bueno, pues dándose él cuenta que el orar llenaba a Jesús de una manera excepcional, él dijo, yo quiero saber exactamente qué pasa en eso, en lo que el Señor, mi Señor Jesús hace de orar, porque cuando él ora, cosas suceden. Efectivamente, amigo, hermano en Cristo, estamos llamados a vivir lo sobrenatural. Estamos llamados a entender el mundo espiritual y estamos también llamados a funcionar en él de una manera eficiente. Hay una lucha espiritual, es cierto. Hay ataques, pensamientos que vienen a nuestra mente, eso es cierto. Sin embargo, tú y yo nos ponemos esa armadura, dice Efesios 6:18, nos ponemos esa armadura cuando tú y yo oramos, cuando estamos verdaderamente dialogando, platicando con nuestro Padre, platicando con Jesús, nuestro Señor y Salvador. La oración es una de las cosas más sencillas que se le puedan pedir a una persona. De hecho, para ser cristiano, seguramente hiciste una oración. Y no habías estado preparado, no tuviste un curso, ni siquiera de inducción, tampoco se te explicó mucho, simplemente observaste cómo una persona hablaba como si Dios estuviera ahí. Y es que en realidad Dios está allí, está escuchando. Y a veces pasa el tiempo y se nos olvida la sencillez de la oración. Pero amigos, en esta ocasión quisiera yo darte 3 aspectos básicos, indispensables, para que tú cultives ese tiempo de oración o bien para que tú lo reactives, para que si has dejado de experimentar lo sobrenatural, yo te invito, oremos juntos. Yo te invito a que verdaderamente repasemos las cosas sencillas pero poderosas de lo que es la oración. Y para ello te voy a invitar a que vayamos a otro pasaje, es en el Evangelio de Juan capítulo 15, Evangelio de Juan capítulo 15, los primeros 7 versículos. Jesús está con sus discípulos y dice esto, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros
los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se seca, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Llama la atención, obviamente, que en este breve pasaje Jesús dice varias cosas importantes. Obviamente nos llama la atención el asunto de llevar fruto. Y estamos hablando de la oración, de que tu oración lleve fruto, que verdaderamente sea algo que crezca, sea algo que disfrutes, sea algo que te llene a Él y también que te llene a ti y que también lo llene a Él. Que verdaderamente esas conversaciones agradables continúen y que sean de los más diferentes temas que te puedas tú imaginar. Que sea verdaderamente cultivada tu relación con el Señor. Entonces, habla de fruto y lo hace en términos de una vid, es decir, de la raíz y le voy a llamar así, del tronco primario de la raíz de un viñedo. Y llama también la atención las veces repetidas que nuestro Señor Jesús menciona la palabra permanecer. Permanecer, de hecho, los menciona 7 veces. Permanecer. Y su contraparte, desde luego, está la palabra separados. Una cosa es permanecer y otra cosa es estar separado. Son antagónicos. Si tú permaneces separado de la oración, estás permaneciendo separado de tu vida, estás permaneciendo separado de Jesús. Dice aquí que los pámpanos no pueden dar fruto si están separados de la vid. Los pámpanos son las ramas de la vid, de un viñedo, y verdaderamente es necesario que sean injertados estas ramas en la vid para que entonces comiencen a dar fruto. Cuando nosotros permanecemos, lo que va a suceder es que va a haber fruto. Si nosotros nos separamos, no habrá fruto, no habrá esa delicia, habrá sequedad, la oración no tendrá mucho sentido. Si acaso si se llega a hacer, pues será en una cuestión de cumplimiento, de formalismo, pero en realidad una oración que disfrutamos, una oración en la cual hay una llenura, una oración en la cual hay un diálogo, una plática con Dios. Esa es una oración con fruto y eso depende de permanecer en Jesús. También habla de que va a haber limpieza, ¿sí? Si un pámpano, si una rama no es limpiada, bueno, entonces será quitada, dice. Y también, por último, habla no solamente de mucho fruto, sino habla de mucho, mucho fruto. Su contraparte es no tener nada y terminar siendo leña para la hoguera. Entonces, resulta muy importante la palabra permanecer. Si nosotros estudiamos en el griego original, nosotros podemos dar cuenta que la palabra permanecer podemos entenderla como una comunión viva, algo que quieres, algo que estás interesado. Cuando una persona le interesa algo, ahí está al pendiente. Cuando un novio está interesado verdaderamente en su novia, está al pendiente, con llamadas, con mensajes, con obsequios, con detalles. ¿Por qué? Porque está interesado. Es una comunicación viva. No deja que se caiga, no deja que haya largos silencios. Por supuesto que no. Así es que la palabra permanecer es una comunicación viva. ¿Qué tan viva está tu comunicación con el Señor? Te levantas a veces con un poquito de flojera, o te levantas con cansancio, o dices, o bien eres de los que dices, sí, voy a orar. Ayer o la semana pasada estuve platicando con el Señor. Hoy en la mañana sentí
en mi espíritu que me estaba dando dirección en un asunto de mi vida. Quiero seguirle hablando, quiero seguirle diciendo lo que estoy pensando, lo que estoy deseando, lo que estoy queriendo. Quiero hablar con Él. Tú te levantas en la mañana y así tienes esa comunicación viva. ¿Qué tan viva está tu comunicación con Él? Aquí dice que tenemos que permanecer. Es imposible que tú cortes una rama de un árbol el día lunes por la mañana y que después de 6 días la quieras injertar el domingo y que esa rama fructifique. Eso es imposible. Eso es absolutamente imposible. La rama tiene que permanecer en el árbol. De la misma manera tú tienes que permanecer comunicándote con Jesús, hablando con Él. Eh, hay, hay aquí en la ciudad donde yo vivo, seguramente también en la ciudad donde tú estás, hay unos comercios que se dedican a la venta de plantas. Aquí le decimos viveros. Y es muy bonito, muy agradable llegar porque son una especie de jardines muy interesantes, ¿verdad? Y que sobre todo no los tienes que regar. Encuentras flores de todo tipo, encuentras árboles frutales, en fin, es una delicia pasearse por esos lugares. Y recuerdo que a mí me gustan mucho los árboles frutales. Yo veía en la casa de mi abuela cuando ella vivía, que tenía un jardín pequeño, pero lo tenía con plantas que ella podía comer o podía hacerse algún té, algo que se pudiera tomar, en fin. Entonces me quedó ese gusto por las plantas. Digo, las plantas estéticas son muy bonitas, pero me gustan más aquellas que dan fruto. Entonces compré en cierta ocasión, compré una higuera y estaba pequeñita, estaba ahí metida en una bolsa con la tierra y era pequeña. Y había muchas, escogí la que más me pareció la más adecuada, la llevé a mi casa, la sembré. Me sorprendió cómo en 2 meses esa pequeña plantita se convirtió en un árbol, creciendo de una manera impresionante. No llegó en 2 meses, obviamente, a su máximo, pero sí rebasó en mucho el tamaño que tenía cuando la compré. Y esto es porque la saqué de su bolsita y la puse en la tierra, donde ella tenía espacio para que crecieran sus raíces. Bueno, esas plantas crecen porque sus raíces permanecen en la tierra y tienen espacio para crecer. Como a los 20 días volví a acudir por alguna otra planta y observé que ahí estaban algunos de las plantas de los árboles estos de higuera, pequeñitos en su versión pequeña, pero reconocí que ahí había algunos de los que yo había visto y no había comprado. Y me llamó la atención la diferencia enorme que había en el tamaño entre esas y la que yo me había llevado a mi casa y había sembrado. Lo mismo sucede contigo, amigo. Lo mismo sucede contigo, hermano. Si tú no llegas y así como una planta de vivero, te metes para vivir allí en la tierra, en un lugar amplio, donde tus raíces crezcan, si tú no te metes en esa oración diaria, en esa oración continua, dice 1 Tesalonicenses 5, ora sin parar, y esto no quiere decir que no puedas hacer otras cosas, pero que sí estés continuamente comunicándote con tu Dios, continuamente comunicándote con Él, dándole a entender que le amas, dándole a entender que lo quieres, como el novio que está enamorado de su amada, como el esposo que conserva ese fuego por su esposa. Si tú no te metes de lleno y por completo así como se mete de lleno y por completo a una planta, simplemente la comunicación no va a estar viva. Esa comunicación va a ser intermitente, va a ser fría, va a ser distante, y no porque Dios lo quiera, sino porque muchas veces nuestra displicencia lo está permitiendo. Pero también dice que lo va a limpiar, habla de que se limpia, y aquellas personas que no conocen de jardinería piensan muchas veces que las plantas se limpian con un trapo húmedo o con alguna cosa por el estilo. Mi abuelita cuando vivía, en una ocasión nos fue a visitar, nosotros vivíamos en una casa con un jardín muy grande,
y con muchos árboles. Entre ellos contábamos con 17 árboles de durazno, por ejemplo. Había otros árboles frutales, pero lo que sucedió fue con estos. Y mi abuelita, que sabía un poco de campo, nos dijo por ahí entre los meses de enero y febrero que limpiáramos el durazno. Nosotros rápidamente tomamos nuestro trapito y fuimos mi hermano y yo a limpiarlo y se rió mi abuelita y me dice, no, 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 las plantas no se limpian así. Entonces, ¿cómo se limpian? Dice, hay que cortarle las ramas. ¿Cómo que cortarle las ramas? Sí, hay que cortarle las ramas. Nos vimos mi hermano y yo, dudamos, volteamos a ver a mi mamá y mi mamá sintió la cabeza como diciendo, háganle caso a tu abuelita, ¿sí? Al fin que ella sabe más que yo. Eh, y como mi abuela se crió en campo, bueno, pues decidimos hacerle caso y entonces comenzamos a limpiar, es decir, a podar, a cortarle las ramas al primero de los duraznos. Éramos unos niños muy pequeños, estábamos en la primaria y realmente cortarlos, las ramas de un árbol se nos hizo demasiado trabajo, no es que lo era, pero se nos hizo mucho y rápidamente nos distrajimos en otra cosa. Se pasó febrero, marzo, abril y nosotros no limpiamos los duraznos. En fin, llegó el verano y los duraznos comenzaron a dar. Y muy hermoso, una cuestión hermosa porque resulta de que todas las tardes, me acuerdo todas las tardes por ahí de agosto o septiembre, nosotros salíamos por las tardes a nuestro jardín a cortar los duraznos. Y recogíamos todos los días un bote, un, un recipiente lleno de duraznos, todas las tardes, de los 16 duraznos que no habíamos podado. Entre esos 16 se juntaba un bote. Sin embargo, del durazno que sí habíamos podado, había tenido la fuerza suficiente, le habían vuelto a nacer las ramas, que crecieron, dieron hojas y obviamente dieron fruto. Y como ese árbol venía haciendo un gran esfuerzo, recogíamos de él solo otro bote. Así que la productividad de uno equivalía a la productividad de otros 16 que no habían sido limpiados. Tú y yo tenemos que permanecer para que demos fruto, para que demos mucho fruto. Y si damos mucho fruto, vamos a ser limpiados. Hay cosas de tu vida que se necesitan quitar. Hay cosas de tu vida que se necesitan podar. Hay cosas de tu vida que se necesitan cortar. En la oración tú te vas dando cuenta de aquellas cosas que se necesitan cortar. Algunos necesitan que sea cortado un mal hábito, para otros necesitan que sea cortada un estado de ánimo nocivo, para otros necesitan que sea cortada un estado de enfermedad o también un carácter caprichoso. Hay muchas cosas que se necesitan limpiar, pero si tú comienzas a dar fruto, empiezas a entrar en ese hermoso proceso y créeme, cada vez que el Señor limpia de ti, es decir, corta de ti cosas, corta de ti costumbres, tal vez corte de ti amistades, tal vez corte de ti cosas que tú pensabas que te hacían bien, pero Él es el que sabe de jardinería y empieza a podar y empieza a quitar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la fuerza en el Señor, en tu vida, va a comenzar a levantar algo fuerte y vas a dar todavía más fruto de lo que hacías, de lo que estabas dando. Algo importante, aquí en Juan capítulo 15, versículo 7, dice así, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La segunda cosa, la segunda característica importante para la oración, la primera es que tú permanezcas en Jesús, que tú permanezcas en Él, que tengas una comunión viva, pero la segunda cosa es que tú permanezcas en su palabra, en sus enseñanzas. Y permanecer en sus enseñanzas es que las conozcas, las sepas, las aprendas, las digas, las recites, las tengas, como decimos, a flor de piel o en la punta de los labios, que verdaderamente puedas aplicar a cada cosa de tu vida, sepas perfectamente qué palabras de Jesús, qué palabras de la Biblia son las adecuadas para cada caso. Si tú permaneces en esto, también habrá mucho fruto. Porque la palabra permanecer no solamente significa comunión viva,
sino también significa apego o quedarse en un lugar o retener. La Biblia nos dice retengamos. Si hay algo que tenemos que retener, es la palabra. A las mujeres de cierta edad les disgusta retener, por ejemplo, líquidos en su cuerpo. Las hace más pesadas y obviamente afecta su salud. Hay muchas cosas que no es bueno retener como eso. No es bueno retener a los hijos cuando es tiempo de que ellos, habiendo madurado, salgan y se casen y hagan su vida y formen un hogar. Hay cosas que es bueno no retener. Es bueno no retener los bienes cuando sabes que otro lo necesita y tú puedes compartir, participar de ello. Pero hay algo que sí es muy bueno que tú retengas. Hay algo que es extraordinario que tú retengas. Y eso es la palabra de Dios. En los Salmos dice, en mi corazón he guardado o retenido, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde es donde vamos a guardar? ¿Dónde vamos a retener la palabra? No en la cabeza, dice, en mi corazón he guardado. No la vamos a retener en el bolsillo, tampoco en el librero. Yo tenemos que retenerla en el corazón. En el corazón, ¿qué tanto tenemos que meter la palabra? ¿Qué tan adentro, qué tan profundo en nuestra vida tenemos que meterla hasta que esté en el corazón? Me acuerdo de una ocasión, salimos, salimos de viaje, nos invitaron, un viaje en el extranjero, y llegamos y conocimos allí a la tía, a los familiares de un amigo mío. Los conocimos allí, pero la tía era también nacida en México, pero se fue a radicar a los Estados Unidos. Ella ya tenía mucho tiempo allá, trabajaba de enfermera, y resulta de que me llamó mucho la atención porque pues su apariencia era totalmente mexicana, ¿verdad? Sin embargo, ya hablaba un poquito así. Yo le pregunté, ¿usted nació aquí? Me dice, no, yo nací en México. Bueno, pero la trajeron muy chiquita. No, hasta eso. Me vine ya para casarme. Ah, ok. Y entonces, dice, es que ya tengo tantos años viviendo acá, que ya el inglés se me metió a los huesos, ya el inglés es, digo, no puede ser mi lengua materna, pero es algo que ya tengo metido. Me dice, de hecho, en una ocasión que me enfermé y perdí el conocimiento, me atendieron allí en el hospital donde trabajo y cuando volví en sí les pregunté qué pasó y ya me empezaron a decir que yo estaba delirando y hablando cosas. Pero lo interesante es que, dice, para mi sorpresa, es que lo hice en inglés. Entonces, eso a mí me llamó la atención y entonces pude entender cómo es que ese idioma había penetrado, a pesar de que el español es su lengua materna, el inglés había penetrado tan profundo que ella, estando consciente y no teniendo ninguna necesidad de hablar en inglés, fue el idioma que a ella le salió. Tú y yo tenemos que meter la palabra de Dios de tal manera a que consciente o inconscientemente salga de nuestro corazón. Eso es permanecer en la palabra de Jesús. Si tú permaneces, si tú no te distraes, si tú buscas, en lugar de buscar algún, alguna idea salida de otro lado, en lugar de estar buscando algún dicho popular, en lugar de estar buscando a ver qué dice la película fulana de tal, no, ¿qué dice la Biblia? Y si tú tienes una copia de la Biblia, y no me refiero en tus manos, pero si tú tienes una copia de la Biblia en tu corazón, tú rápidamente podrás sacar de ella la palabra. Permanecer en la palabra significa que la tengas tan metida que salga de manera natural. Pero también permanecer en la palabra significa que sea conforme a la palabra, que cada cosa que tú decidas sea conforme a la palabra. Hay muchas oraciones extrañas, hay muchas oraciones que no tienen un soporte bíblico. Recuerdo que en una ocasión estábamos en una velada, estábamos orando, un grupo de cristianos, y hubo tiempo para orar por todas las cosas, y en cierto momento de la oración pregunté si había alguien que quisiera que oráramos por una necesidad específica de cada quien. Me sorprendió uno de ellos,
que me dijo, yo quiero que oren por mí. Claro que sí. ¿Por qué quisiera que orara por usted? Es que yo necesito la victoria el día de mañana. Ay, nosotros pensamos, tiene seguramente un caso muy fuerte. Claro que sí, que Dios le dé la victoria. Muy bien. ¿Nos quiere compartir un poquito más acerca para orar específicamente? Uno buscando algún versículo, ¿verdad? Uno buscando algún pasaje que nos diera un poquito de más fuerza y fundamento para poder orar y ayudar a este hermano en necesidad. Dice, sí, lo que pasa es que mañana se va a firmar el divorcio entre mi esposa y yo. Ok, entiendo, claro que sí. Y usted quiere la victoria. Seguramente lo que quiere es que su esposa finalmente, aunque sea en el último momento, pero que diga este, que no quiere hacerlo y que se reconcilie. Dice, no, yo lo que quiero es que sí, que se firme el divorcio, pero que el juez no me sentencie grave con el asunto del pago. Entonces me volteé y le dije, eso definitivamente no es una victoria. ¿Usted cree que la Biblia, diciendo lo que dice acerca del divorcio, podemos llegar y pedirle al Señor un divorcio en victoria? ¿Cómo es eso? Hay muchas peticiones que están totalmente fuera de la palabra de Dios, no se apegan a ella porque no permanecen en ella. Así que tenemos los dos primeros puntos. El primero, permanece. Permanece en Jesús, que significa tener una comunión, pero viva, avivada, deliciosa, de esas comuniones que se antojan. Segunda, permanece en la palabra. Permanece en la palabra de Jesús. Es decir, reténla, apégate a ella. Tenla, no en la cabeza, tenla en tu corazón y que esto es lo que verdaderamente salga. Y la tercera cosa, tener una confianza en el Señor. Dice Juan capítulo 16, versículo 23 en adelante. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. Hay versiones en el inglés dice, no me pediréis nada, dice aquí. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Jesús nos está hablando de aquel día. Todos sabemos cuál es aquel día. Aquel día puede ser el día de necesidad. Aquel día puede ser el día en que le veamos cara a cara, pero también aquel día puede ser, y sobre todo, puede ser el día del juicio. Sigue diciendo la Escritura. Estas cosas os he hablado en alegorías, y ahora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y yo os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Aquí Jesús nos está diciendo acerca del amor, de la confianza, de que podamos pedir. Y, y no lo hace, yo lo entiendo así, no lo hace con un afán de entrenarnos en pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. A mis hijos yo les entrené desde pequeños en el asunto del pedir. Recuerdo que cuando íbamos al supermercado, algo natural en los pequeñitos es que todo quieren. Apenas tienen edad para estar sentaditos allí en el carrito, piden o tratan de alcanzar cualquier cosa que llame su atención. Muy pocas veces lo hacen con una verdadera necesidad de que quieran algo. En realidad, su pedir está basado en otra cosa. Más bien lo que están queriendo muchas veces es atención de los padres o ir midiendo qué tanto control tienen sobre ellos. Entonces, yo sí les enseñé a los hijos que
eso no era una manera sana de pedir. Yo les fui enseñando conforme a su edad que no les iba yo a hacer caso si me pedían así. Ya que estuvieron un poquito más grandes, ellos no pedían todo y tampoco trataban de una manera incorrecta el asunto de sus necesidades. No se dirigían de una manera arrogante ni hacia mí ni hacia su madre. Y entonces entendí que aprendieron ese aspecto de pedir. Pero no es el aspecto que está diciendo aquí Jesús. Jesús está hablando de una cercanía. Jesús está hablando de que en aquel día van a estar con el Padre. Que ahorita Él ruega y que en su nombre pidamos, porque Él pedirá al Padre para que nos sea concedido. Pero dice que en aquel día Él ya no voy a rogar por ustedes, porque ustedes van a estar allí, donde está el Padre. Y ustedes pueden pedirle directamente y les va a dar, y les va a dar. Jesús dice eh, que Él nos va a dar porque le amamos a Jesús. Y como le amamos a Jesús, el Padre de Jesús, nuestro Dios celestial, nos ama. Y Él tiene cosas para nosotros. No me refiero a cosas materiales, porque estoy hablando del día aquel donde las cuestiones materiales no tendrán ninguna injerencia en nuestro ser. Estoy hablando verdaderamente que podamos pedir de Él su misericordia, podamos pedir su amor, podamos pedir tantas cosas y Él nos las va a dar. Aquí mientras vivimos en necesidad en este cuerpo, mientras estamos limitados al reloj que cada día nos dice que estamos envejeciendo, aquí donde tenemos necesidades de cariño, de afecto, de aceptación, de reconocimiento, aquí también el Señor Jesús dice que nos será dado. Si pedimos en su nombre, y Él quiere darnos suplir todas nuestras necesidades. Y repito, no estoy hablando de cuestiones materiales, que sí lo hace y lo hizo, y en la Biblia le dio de comer a muchas personas, dio para pagar impuestos, también sanó enfermos, en fin, hizo muchas cosas en beneficio de la gente. De todas ellas, hay algo que Dios también quiere darte. Pero aquí no se trata del asunto de pedir o la cuestión material, sino se trata del asunto de confianza. Y nos habla que cuando tú estés allá, en la presencia de tu Padre, tú le vas a poder pedir. ¿Y sabes por qué? Porque hay confianza. La oración no solamente descansa en que permanezcas queriendo y amando y con esa pasión viva por Jesús. No, sí, claro, ese es el primer punto. La oración no depende tampoco solamente de que tú sepas la palabra de Dios y tu oración sea conforme a su voluntad. También es parte. Pero una cosa muy importante es que tú tengas la confianza de que sepas que el Padre te ama. Y así como cuando llegan los nietos a la casa del abuelito y el abuelito les dice, a ver, ¿qué quieres, mijito? ¿Qué quieres, mijita? Y inclusive hasta les tiene preparadas cosas porque sabían que ese día iba a llegar y se goza en que ellos disfruten el tiempo allí con su abuelo. Así, un cariño de un hombre maduro, de una persona mayor, así y más es el cariño de nuestro Padre Celestial que tiene por nosotros. Y la oración debe de ser basada en esa confianza. Somos de casa, somos de la familia. Aquí en el Olivo nos gusta mucho el eslogan de somos familia, la confianza, de que te puedo decir algo, te puedo pedir algo y sé que si me lo concedes, ¿verdad? Te lo agradeceré mucho y no me estarás dando algo para mi mal. Y si no me lo concedes, yo no te lo tomaría mal, yo sabré que es lo mejor, somos familia y estamos aquí juntos. Pues bien, amigos, estos son tres cosas que tú debes de recordar y si tú recuerdas esto, estar completamente contento con Jesús. Si tú recuerdas esto, aprender más de la palabra y apegarte a ella en tus oraciones. Y si tú recuerdas esto, eres de casa, eres de la familia, eres con el Padre es con quien vas a platicar. Si tú recuerdas estas cosas, la oración será más fácil, será más sencilla, más cotidiana, más poderosa. Te hará vivir
en lo sobrenatural. Podrás ver a ese Jesús a quien amas y a quien has rendido tu vida, podrás verlo en acción. Podrás ver cómo lo más importante de la oración te sucede a ti, a ti. Y lo más importante de una oración es que ésta sea contestada. Amigo, es un gusto que hayas estado con nosotros en este tiempo de instrucción. Que Dios te bendiga.